En este momento nos encontramos con la doctora Doris Lamus. Ella es coordinadora del Grupo de Investigación Democracia Local del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Es socióloga, es magíster en Ciencias Políticas y es doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos. Doctora Doris Lamus, bienvenida a Integración Joven. Mucho gusto, el mayor gusto estar contigo. Bueno, doctora, quisiéramos que usted nos contara un poco acerca de su trayectoria como investigadora en Colombia y a lo largo de todas las universidades en las cuales ha usted visitado, trabajado y estudiado. Pues en mi formación como socióloga, yo diría que ese es un elemento fundamental para iniciar una trayectoria como investigadora. Sin embargo, es luego a partir de los estudios de maestría en ciencia política y al retorno a la universidad a vincularme nuevamente a la UNAP como profesora, que empiezo a vincularme a proyectos de investigación, y valía la pena mencionar uno muy importante, que fue un trabajo sobre maternidad y paternidad en Colombia, que hicimos con la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la del Valle, la de Cartagena y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde yo coordinaba el trabajo. De eso hay una publicación de un libro que se llama Maternidad y Paternidad, Tradición y Cambio en Bucaramanga. Y hay un libro nacional que cuenta las 5 experiencias de la investigación en las 5 ciudades del país. Esa fue, digamos, como la partida de un trabajo de investigación que denominamos en sentido estricto, una investigación para Colciencias. Y de ahí en adelante, digamos que buena parte de mi actividad académica estuvo orientada hacia la investigación. Con posterioridad hice los estudios de doctorado en estudios culturales en la Universidad Andina Simón Bolívar, y a mi retorno venía ya como con otras inquietudes y traía mi propia tesis doctoral en marcha, de tal manera que retomé un camino que ya había transitado antes, sobre todo con la perspectiva de género, que fue con lo que hicimos el trabajo de maternidad y paternidad en las 5 ciudades, y en particular con las mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, yo organicé mi trabajo de tesis doctoral alrededor de los movimientos feministas y de mujeres en Colombia, y desarrollé pues ese trabajo que finalmente fue aprobado, y luego logré una publicación que apenas vio la luz en el 2010, el año pasado. El libro se titula Movimientos sociales de mujeres en Colombia, de la subversión a la inclusión, movimientos sociales de mujeres en Colombia, de 1976. Nunca te pierdas Integración Joven, todos los sábados a las 7:30 de la noche, por tu canal Tele Santander, el canal de los santanderianos. Encontrarás expresiones juveniles modernas, liderazgo juvenil, personajes juveniles en deporte y política, multietnicidad, pluriculturalidad, arte, noticias y mucho más. Integración Joven. Al 2005. Ese trabajo está publicado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y lo distribuye en el país el editorial Siglo del Hombre, que se consigue en la Nacional del País, por ejemplo. Bueno, digamos que esa es hasta hoy mi trayectoria. A partir de ese trabajo, pues digamos que mi fortaleza fundamental en la investigación es alrededor de las organizaciones de mujeres. Y en ese proceso, una vez que concluyo mi tesis, quedo como con una tarea pendiente, así lo llamé, y era avanzar en un trabajo de investigación que abordara exclusivamente y de manera independiente, así
fuese con muchos de los recursos teóricos y metodológicos ya elaborados con la tesis, pero que se centrara exclusivamente en las mujeres afrocolombianas. Y ese es el proyecto que llevo desarrollando ya hace 2 años largos, en principio orientado a conocer la problemática de los movimientos afrocolombianos en el país y el lugar de las mujeres en esos movimientos, con énfasis en el Pacífico, porque fue allí donde se gestó, digamos, la gran movilización a partir de la Constitución del 91 por parte de las poblaciones afrocolombianas. Y luego, más recientemente, en lo que estoy actualmente, que es la misma búsqueda de organizaciones de mujeres afrocolombianas, pero en el Caribe colombiano. Y entonces ahí vamos. Bueno, doctora, ¿y qué podemos entender de pronto para las personas que sean neófitas en el tema, qué podemos entender por organización y por movimiento, movimiento social? Digámoslo así, que sencillamente en el sabiduría de investigación, cuando uno se enrumba por movimientos sociales, está hablando de toda aquella movilización, organización, demandas, luchas, conquistas, etcétera, que hacen las organizaciones sociales, es decir, la sociedad civil organizada, en demanda de reconocimiento de algunos derechos u otras restricciones que ellos sienten limitadas, bien por el Estado o bien por la sociedad en su conjunto, o por ambos. Entonces, los movimientos sociales, podríamos poner por caso los movimientos sociales de mujeres, que eso tienen su historia desde muy atrás. Podríamos hablar de los movimientos civiles en Estados Unidos, podríamos hablar del movimiento social afrocolombiano, que está reconocido hoy en Colombia, pero lo particular es que el movimiento uno no lo ve sino cuando está en movimiento. Es decir, uno ve las marchas, uno ve las reuniones, uno ve las proclamas y también toda una cantidad de producción de orden, podríamos decir, teórico-político, en el que aparecen sus reivindicaciones, sus expectativas, sus demandas frente al Estado, etcétera. En síntesis, digamos, los movimientos sociales los observa uno a partir de las organizaciones, que es como la manifestación más empírica e inmediata del movimiento, y las hay de las más diversas clases, ¿no? Así como hay movimientos que nosotros podríamos considerar de avanzada a modernos, podríamos encontrar también movimientos retardatarios y conservadores, y por ejemplo cosas como las del Ku Klux Klan en los Estados Unidos también era una organización, también era un movimiento. O sea, es un conjunto de personas que tienen de alguna forma necesidades e intereses comunes y que se organizan para lograr la solución a sus problemas. La solución o la reivindicación de derechos o las metas que se proponen, o todos al mismo tiempo. Bueno, en cuanto al tema juvenil, pues es muy importante el lograr una organización juvenil para poder hacer incidencia en las políticas públicas de juventud. Entonces, una de las tareas de los consejos municipales de juventud es precisamente promover la formación de del movimiento juvenil en la ciudad y de organizaciones juveniles. Yo quiero preguntarle, doctora, ¿cuáles son las diferencias o las similitudes o los parecidos que hay entre la exclusión que pueden sufrir los jóvenes y la discriminación que a lo largo de la historia las mujeres han padecido en el mundo? Sí, yo creo que podríamos hablar de algunas similitudes, en el sentido de que, por ejemplo, en el movimiento feminista o de mujeres, hay mujeres jóvenes que con mucha frecuencia se quejan de que son excluidas, de que son discriminadas dentro del mismo movimiento, es decir, tienen tensiones serias con las veteranas. Claro. Las veteranas tienen experiencia, tienen relaciones, tienen poder. Y la gente joven que empieza, pues tiene algunas limitaciones porque apenas está acercándose a un conocimiento y a una experiencia que todavía no termina de tener. En eso tendrían algunas similitudes, pero es decir, en la dinámica de cómo se mueven frente a los más maduros, a la gente mayor, etc. Pero en términos, digamos, de diferencias, es que las mujeres somos mujeres desde jovencitas hasta que nos morimos. En cambio, los jóvenes solo son jóvenes en una etapa de su vida. Luego, superada esa etapa, pasarían los procesos de exclusión o de discriminación basados en la edad, si es que a eso lo podríamos llamar así, porque son basados en un periodo de la vida apenas.
Pero sí, evidentemente, la gente joven se queja muy frecuentemente de ser discriminada por los mayores, por los adultos, incluso de no reconocerles derechos que también tienen. Pues para los jóvenes y las jóvenes en general, a pesar de que yo creo que hoy día los jóvenes y las jóvenes tienen muchas capacidades y tienen muchas ventajas, inclusive competitivas con respecto a las personas mayores, yo creo que ese camino que tú resaltas tanto de la organización de las juventudes en agrupaciones, ¿cierto? A mí me parece que ese camino es importante porque ese permite ganar experiencia. La experiencia no se recoge del suelo, la experiencia se gana en la práctica. Tiene la ventaja de hacer fuerza, de hacer unión y por lo tanto esa unión que hace la fuerza tiene la posibilidad también de lograr objetivos a partir de ese empeño. Y por último, yo diría que es la manera de reivindicar sus propias iniciativas, sus propios intereses, sus particulares demandas, que también las tienen, y haciendo ese proceso, digamos, de identificación de cuáles son los intereses, los propósitos y las demandas de los jóvenes, pues obviamente se podrían constituir en organizaciones que luchen por la conquista de esos objetivos, porque no lo van a hacer los mayores por los jóvenes. Cada cual va a tener unas metas que les diferencian, ¿no? Entonces, agruparse, organizarse, encontrar sus fortalezas, ver cuáles son las debilidades, formarse. Yo creo que los jóvenes hoy día, a pesar de que están como tan desinteresados de la política, por muchas razones que yo hasta entendería, creo que la movilización social, la acción colectiva, esta que llamamos movimientos sociales y organizaciones sociales, es un camino para ejercer una política distinta, una política que no va por el camino de las cosas electoreras, ¿cierto? Pero que va en una formación de un ciudadano que se desenvuelve como sociedad civil en defensa de sus derechos y con conocimiento de sus responsabilidades frente a la sociedad. En un movimiento social o en una organización social, cualquiera que ella sea, pero muy particularmente en esta de las que estamos hablando, es muy difícil hablar de armonía. Yo creo que una cosa que caracteriza las organizaciones sociales de base o las organizaciones comunitarias o las organizaciones de mujeres o de jóvenes y el movimiento, es decir, el conjunto de organizaciones más amplio, es el conflicto. Hay diferencias de intereses, hay diferencias de diversa clase y generalmente en todas las relaciones humanas hay relaciones de poder y por ahí empiezan las dificultades. Entonces es muy difícil pensar que vamos a entrar al mundo de la armonía. Al contrario, es el mundo del conflicto y el mundo de la dificultad. Pero también es el espacio donde la gente procesa sus conflictos y sus intereses o sus objetivos. Y pues de pronto no todos los jóvenes les guste la política o no todos quieran trabajar en organizaciones que conduzcan a un fin económico, que también podría ser. Puede ser que otros tengan mucho más interés por cuestiones culturales, entonces les guste la danza, el baile, el teatro, bueno, muchas otras cosas. Y esos intereses o esos aspectos de la vida que es la que les gusta a los jóvenes son los que tienen que identificar para que eso cohesione, para que eso atraiga a los otros, para que eso congregue. Porque algo tiene que haber en común cuando tú te juntas con otros. Si no hay eso en común, es muy posible que lo que aparezca son las diferencias y el conflicto emerja tan rápido que no te permita agruparte y organizarte alrededor del proyecto que quieres. Esa sería, digamos, una generalización de lo que yo creo que podría pasar. Pues hay dos cosas que a mí me indujeron, ¿cierto? Una fue el estudiar mi doctorado en estudios culturales latinoamericanos en Quito, Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar, por el énfasis que esta institución tenía en los movimientos sociales. Y en los movimientos sociales, pues por supuesto aparecían los movimientos sociales indígenas y los movimientos sociales afrocolombianos, porque estamos hablando de una universidad andina, de una universidad que tiene influencia en la región andina y la región andina nuestra tiene indígenas y afros, además de las personas mestizas o pseudo blancas. Entonces el proyecto mismo del doctorado me estudiamos muchas
cosas que yo no me había preocupado antes por ellas. Y también luego mi tesis, el encontrarme permanentemente en el movimiento social de mujeres, a las organizaciones de mujeres afro o a las afro integradas al grupo del movimiento feminista, y mirar cómo pues su participación había sido realmente permanente a través de los 30 años que estudié del movimiento social feminista y de mujeres, pero que de todas maneras merecían, sí, tener una ubicación dentro de un proyecto que se centrara solo en ellas, porque lo que ocurre, digamos, estratégica, metodológica y políticamente hablando, es que cuando juntamos a las mujeres mestizas, para no decir blancas, a las afro, que también podríamos decir negras sin problema y no es peyorativo, ya hoy creo que todos los afros se reconocen también negros, y a las indígenas que se quejan de que las homologamos y hacemos una generalización de que todas son mujeres y que por ser mujeres somos iguales. Y ellas creen, y yo creo hoy también con ellas, que es bien diferente, digamos, la situación de discriminación o de exclusión política que pueda tener una mujer mestiza de la que pueda tener una mujer indígena o de la que pueda tener una mujer afrocolombiana. Entonces, en ese razonamiento, lo que dije, lo que hay que hacer es una estrategia distinta. Conociendo todo el movimiento, empezar a buscar cuál es el lugar de ellas en el movimiento feminista, pero también en el movimiento afrocolombiano en general. Y por ese lado ingresé. Entonces, en redondeando la respuesta, lo que me indujo fue el doctorado, las temáticas que trabajamos en el doctorado y las conclusiones a las que yo llegué con mi propia tesis con respecto a las mujeres afro. Pues suponiendo que exista una baja estima o una falta de autorreconocimiento, que yo creo que no podríamos generalizar, hay gente negra muy bien posicionada de su ser negro o negra, suponiendo que eso exista, yo creo que hay una historia que, que no en buena medida, y es que son cerca de 400 años durante toda la colonia y parte de la independencia, es decir, más de 400 años, de la vida de una población que fue traída a la fuerza, ¿cierto? Convertida en mercancía, sometida a los vejámenes y a las explotaciones más indignas que cualquier ser humano pueda soportar, y luego construirse en la historia colombiana, pero también en la historia latinoamericana y de muchos otros países, una concepción de la sociedad según la cual, a partir de esa idea española de que ellos eran los blancos y los superiores, construirse una sociedad estratificada en la cual aquellos españoles y sus descendientes ocupaban los estratos altos de poder y decisión, y las poblaciones nativas, indígenas, las poblaciones negras traídas por la fuerza, esclavos algunos, otros ya no esclavos, pero también en condiciones de subordinación, pasarán a formar los estratos más inferiores de la sociedad. Entonces, es digamos, discriminación histórica, que encima de eso, parte de nuestra historia, la que aprendimos en el colegio y en la universidad, y la que construyeron muchos supuestos científicos sociales, empezaron a trabajar la idea de esa inferioridad, una inferioridad que además se reflejaba en el color de la piel. Entonces, quien lleva un color de piel más oscurito que el otro no solo es negro e inferior, sino que va asociado con una serie de apreciaciones, es feo, es flojo o floja, solo sirve para bailar, para procrear. Entonces, esa serie de estereotipos que se fueron formando alrededor de los grupos nativos de América y de los afrodescendientes traídos de África y sus descendientes, es lo que ha ido permeando en la sociedad, y una actitud racista que en la mayoría de los casos la gente lleva consigo y no reconoce. Es decir, puede afirmar, yo no soy racista, pero en el fondo tener actitudes racistas que a veces pues desconocen.
Entonces es una cosa histórica, ¿cierto? Entonces mucha gente ha sido discriminada, ha sido pues, tratada mal, ha sido excluida, por ejemplo, de un cargo, que no se le da un nombramiento porque es negro o es negra, que no te dan en arriendo una habitación o una casa, aunque sigue desocupada, tú pasas por ahí todos los días y ves el aviso, se arrienda, pero porque tú fuiste personalmente y vieron que eras negro o negra y entonces no te dan en arriendo la casa. Y así sucesivamente. Sí, hoy podríamos mostrar con cifras, y se han hecho muchos estudios al respecto, particularmente en la zona Bolívar y en la zona pacífica, de cómo muchas personas tienen una desventaja al ir a conseguir un trabajo, al ir a conseguir ingreso a la universidad o al aspirar a un puesto porque el mercado laboral discrimina y selecciona. Entonces, entre varios aspirantes excluyen obviamente al negro o a la negra. Eso está demostrado más o menos estadísticamente hoy. Y por supuesto hay gente que siendo ya personas afrocolombianas, no han tenido la oportunidad de entrar en procesos donde se discute, se conoce su historia y se refuerzan toda una serie de valores históricos importantes que ha tenido la población afrocolombiana a lo largo de 500 años. Entonces, una de las historias, creo yo, muy positivas es la capacidad de resistencia a la imposición y a la dominación. Esa historia es muy... Los negros se evadían y iban, abrían sus palenques aparte y se escapaban de los amos españoles. Esa historia es una historia de resistencia que yo creo que es el mejor ejemplo para armar organizaciones hoy en día. Y algunas otras cosas en la cultura afro, o la que lograron rescatar o la que han cultivado después de su experiencia de la traída de África y de la esclavitud misma. Son como retazos de historias de su cultura que aún permanecen y que se pueden rescatar perfectamente y que la han rescatado también los pueblos afro, por ejemplo en Palenque, de su lengua, una lengua propia, y una serie de tradiciones alrededor de prácticas médicas, religiosas, la religiosidad, la medicina, las comidas, ¿sí? Hay toda una cantidad de cosas muy valiosas de la cultura que hoy son importantes que las conozcan para que empiecen a valorar, digamos, el ser negro por serlo, por su historia. Pues poner la hipótesis contraria es una cosa muy difícil de saber, ¿cierto? Yo no podría decirte que cambiando tales condiciones podría haber sido distinto. Es una hipótesis contrafactual, no habría forma de decirlo o de asegurarlo. Lo que sí es claro es que el mundo, por lo menos el mundo moderno, póngale desde el descubrimiento de América para adelante, 1492, se construyó alrededor de una cultura que trajo consigo el iluminismo, la ilustración, la Revolución Francesa, el pensamiento ilustrado europeo, etcétera, y que fue construyendo en relación con los pueblos sobre los cuales había empezado y continuó imponiendo o creando colonias. Entonces, de esa historia de dominación son producto en gran medida los países que fueron colonias y que tuvieron que someterse al dominio español. Yo creo que de esa misma historia somos herederos no solamente los africanos de entonces y de hoy, sino también los americanos de entonces y de hoy, que sean afrodescendientes, por ejemplo. Entonces hay una historia que es común, una historia que es colectiva, una historia que es afín tanto para los africanos de hoy como para los descendientes de africanos de acá en Colombia o en otros países, que tiene que ver con una matriz de dominación colonial, ¿cierto?, que impuso el blanco como el superior y al... Muy bien amigos, hemos llegado a la parte final de Integración Joven. Esperamos que haya sido de su agrado este espacio y nos vemos dentro de 8 días con más Integración Joven.